En ese mismo 88 empieza o surge un pelotero japonés que causa gran impresión en los topes Cuba de Estados Unidos, que después va a ser una estrella de Grandes Ligas, que fue Hideo Nomo. Hace un buen juego, o le hace o pichea bien contra Cuba en el Mundial del 88. Después en el tope que hace Cuba en el año 89, que va a Japón, él le gana al equipo cubano, incluso le da una gran cantidad de ponche. Y en el año 89, en la Copa Intercontinental, él lo ponen a pichar contra el equipo Cuba, después de haber pichado el día anterior. Ellos tenían una mala costumbre, o la costumbre de ellos era de usar, o sea, usar un pinche varias veces. A veces que había un pinche pichado, oye, al otro día volvían a usar de nuevo. Y no me había pichado el día anterior, pero entró efectivo en ese juego y dio 5 ponches seguidos. Lo que hizo Nomo, y te voy a decir, siendo amateur, siendo un chamaco, y lo que le hizo a los animales, eso que tenía Cuba. Para mí, súper excepcional. Da una disertación cuando él le da 5 ponches a los primeros 5 peloteros del equipo Cuba, que usted se imagina que en ese momento quiénes eran: Ulacia, Pacheco, Linares, Quintelán y Luis de Juriel, que eran los 5 primeros bateadores del equipo cubano en los ponchas consecutivamente. Ya después, por el cansancio de haber pichado el día anterior, el equipo Cuba logra combinarle, logra conectarle y lo logra derrotar. Lo que parece que después salió a reducir el cansancio de lo que tuvo que pichar en el juego anterior y fue bateado libremente. Después, más tarde, la carrera de Nomo fue exitosa, llegó a Grandes Ligas, a más de 100 juegos, fue un pitcher muy bueno en Grandes Ligas. Y realmente ahí donde te das cuenta que Nomo venía un talento terrible, que te voy a hablar, yo lo he hablado aquí con las amistades mías. Para mi gusto, el pitcher japonés más grande que ha pasado por Grandes Ligas es Hideo Nomo. La poncho Nomo, poncho al primer bateador de Cuba. Movimientos formidables. Y tarde le ganamos las 2 veces. Aquí viene, tirándole la poncho. Le ganamos en la clasificación y después le ganamos en la clasificación y después le ganamos en la final. En Japón también le ganamos un juego que le dio. Le hizo la lista Nomo, tirándole esconde ponche. Fue Cuba tiene el primer inning, sobre todo el ponche. Nomo tiene 20 años. Aquí viene, tirándole, le quitó este lanzamiento, lo ponchó. Cuarto de ponche en forma consecutiva. En Japón debían discutir la Copa Intercontinental, tirándole el quinto ponche seguido que da Nomo. En principio de los 90, un pelotero cubano que se destacó mucho en la liga japonesa fue Oreste de Estrada, Santiago. Él ya había jugado en Grandes Ligas, pero no le había ido bien y firmó en la liga, para irse a jugar para la liga japonesa. Logró buenos resultados porque fue tres veces campeón jornalero en la liga japonesa, fue un principal jornalero en esos años en la liga Japón. Eso le valió que los Marlins se interesaron en él, lo volvieron de nuevo a contratar de nuevo para que jugara en Grandes Ligas. Y logró batear ese año que jugaba con los Marlins, logró, si mal no recuerdo, creo que 20 jonrones, una cifra esa. Después el otro año no fue el mismo y ya lo dejaron en libertad. Del 89 hasta el 92 ahí
y los 4 años esos que jugó, 89, 90, 91, 92, logra ser el campeón jonronero ahí en Japón, el bateador con más honrones en esa liga, con muchas más, también un gran empujador, incluso logra llevar con su gran ofensiva, logra llevar también, o es importante con la victoria que logran su equipo con el que Vale jugaba, que eran los Leones Seúl, llegar incluso a la serie final japonesa e incluso llegar a ganarla y llegar a discutir y decir, él es uno de los artífices fundamentales en que en ese periodo, cuando él juega ahí con ese equipo en Japón, con los Leones Seúl, de que ese equipo se convirtiera en uno de los mejores equipos de la liga japonesa y en uno de los equipos contendientes, incluso de llegar a ganar el título ahí en Japón. Y una pieza clave de estos triunfos fue este pelotero cubano. Orestes Destrade es una leyenda, es un mito en el béisbol japonés para nosotros los cubanos, los que sabemos un poquito de béisbol. Un muchacho nacido en Santiago de Cuba, exiliado en Estados Unidos. No tuvo una gran carrera en el béisbol norteamericano, de grandes ligas, ojo. Claro, las grandes ligas ahora no son las del año 93 ni 92, han bajado el nivel a mi juicio. Lo que más dio fueron 20 o 21 jonrones en las grandes ligas, pero en Japón acabó uno. Tenemos selecciones de jonrones de él en Japón, era un béisbol menos fuerte que las grandes ligas, aunque muy bueno. Y Orestes Destrade es historia, con su poderosa ofensiva en Japón en esos años 90. ベテラン40歳今井からデストラーデがライトスタンド上段へ今日突撃を行ったデストラーデで答えました。気落ちした佐藤の初球ライトスタンドのセンターに突っ込まれるような14号サヨナラ満塁ホームラン。デストラーデの今日2本目でちょうど1990年雌雄を決する GL 決戦の第一戦やったースリーですね。この積極性というか、コースが真ん中ですかね。ほとんど真ん中でデストラーデカウントノースリーです。ライトスタンドに突き刺さるスリーランホームラン、これで西武が先制しました。そのとりあえず最高の出来という比べてみるとやはり上げてデストラーデよくミット取りました。ライトへ吉村追ったどうかワンバウンドフェア二塁ランナー3塁には弱いというデストラーデに次止め打った左中間レフトで飛んでいくセンター持っていくどうだワンバウンドランナーがいい6球目です。清原はシリーズ6本目デストラーデはシリーズで7本のホームランを打っています。初球をこれは文句なしのホームランです。豪快なホームラン2本を見させていただきましたよ。このあとキンデランですかね。そうですね、リナレス、キンデランのキューバのナショナルチームの2人が来ております。左中間です。バットのやや先端ですがこれはスタンド痛烈三塁線破りました。秋山ちょっとスタートが折れたが三塁キャンバスを切りました。ホームに向かってくる打ったランナーデストラーデが二塁へ1対0西武ライオンズが1点を先制します。Y a partir del 89 fueron periódicos todos los años o casi todos los años hasta el año 97 los topes Cuba Japón, que indistintamente eran en Japón, en tierra japonesa o eran en Cuba. En el 89 fueron 7 juegos en Japón, en el 90 no hubo, en el 91 fue en Japón, en el 92 dividieron algunos juegos en Japón, otros en Cuba, ya en 93, 94, 95, 96 y 97 fueron en Japón todos. Y se hace muy común que le llaman, en Japón se le empezó a llamar la semana del béisbol japonés, que era que iban todos los años a jugar los peloteros o los equipos cubanos, sobre todo la selección nacional de Cuba iba a jugar ahí a Japón. Todos estos contactos se fueron celebrando hasta la década del 90. El partido que cerró la serie de béisbol entre Japón y Cuba, disputado en Yokohama, tuvo un comienzo a toda orquesta. Ambos países comparten con Estados Unidos una verdadera obsesión por este deporte.
Cuba ganaba 5-0 a la altura del tercer inning. Japón, que obtuvo la medalla de plata olímpica en Seúl, fue armando su reacción y Sato posibilitó las primeras carreras. Los cubanos replicaron con una avalancha de home runs. Primero Pacheco, seguido por Martínez y Quindelán. En el fondo del noveno inning, Japón perdía por 9-7, pero peleando por la paridad, lo lograron. El inning extra no registró score y el partido fue declarado empate. Cuba ganó la serie 2-1 con 2 draws. Línea por el box, la bola la da en el cuerpo, la piedra recupera el segundo base, el tiro primera y línea por tercera. Buen fildeo, el primer base, el tiro segunda y out forzado en segunda. Lanzadores derechos y un zurdo. Ahí va un batazo al ring izquierdo atrás, la pelota se va y se fue de jonrón a la segunda sección de gradas en la parte alta. Batazo por tercera, otro buen fildeo del tercera base. Rollins por tercera, se cuadró bien ahí el antesalista otra vez. El tiro, Rollins por tercera base, se la llevó el antesalista en segunda y un out. En primera, quieto. A Faustino una. Batazo alto largo al left field, se va. Se fue. Home run. Le tira un batazo al center field, va atrás, se va y se fue. Los demás experiencias. Batazo alto largo al left field, se fue. Home run. Le tira un batazo alto largo al left field, se va y se fue. Tener el corredor cuando vino el tiro. El tiro primera, ya han sorprendido a Hernán. Lo están corriendo, lo abandonan. Viene el tiro de home, viene el corredor y no tocó. Para Rollins de tercera y show. Leo Domar, el tiro, auto en primera. Línea, el primer mound se la llevó Wakabayashi. El tiro, auto en primera. Y lo ha cogido todo. En 3-2, aquí viene, le tira y saca un batazo al right field, va corriendo el right field atrás, la bola se va elevando y la bola se fue de home run. Le tira, saca a Rollins a tercera, fildea Linares, va el tiro a segunda, un out, pivotea Pacheco, doble play de tercera, segunda, primera. Todos tus averajes son contraprofesionales. Ajá. Aquí viene, le tira y saca un batazo largo, la bola se va elevando entre right y center, se fue de home run. Ahí está preparado el zurdo, aquí viene, le tira y saca un batazo alto, largo por el jardín central, va hacia atrás, la bola se va elevando y la bola se fue de home run. Sobre curva, le tira, saca un batazo alto, largo por el left field, la bola se va elevando y la bola se fue de home run. Tira, saca un Rollins por el campo corto, viene hacia adelante, fildea Germán, el tiro primera, el gol le tira y saca una línea de poca fuerza, se la llevó Linares, allí en tercera base. 6月、今度はキューバのナショナルチームが来日し、仙台でも日本選抜との試合が行われることになった。ペドロとルイスも上岡さんと一緒に宮城球場にやってきた。独学で勉強を続けた上岡さんのスペイン語もめきめき上達し、3人の間では軽い冗談も飛び交うまでになっていた。かつてのチームメイトや教え子たちがすぐ2人に握手を求めてきた。ナショナルチームのメンバーでもペドロとルイスは雲の上の存在。彼らはみんな2人に憧れてひたすら野球に打ち込んできたのだ。キューバチームと再会して特にペドロが喜んだ。彼はホームシックのことなんかすっかり忘れてしまったらしい。物事はあまり深く考えない単純明快なペドロの性格、この辺りにキューバ野球の強さの秘密があるのかもしれない。上岡さんに盛んにキューバの強さを売り込むペドロとルイス。ここではもうコーチとしての立場は全くなかった。
2人が自慢するのも当然だった。キューバチームの打撃は初回から炸裂し、一挙に4点も取ってしまった。ますます息上がるお茶目なペドロ。一方の日本選抜の方はなかなか打たせてもらえない。宮城球場に駆けつけた観客のおよそ半分が口を開けたまま呆然とキューバの強さに見とれてしまっていた。ネット裏のプレスルームではキューバの田原会長と山本栄一郎さんの姿があった。日本とキューバとの野球交流を積極的に推し進めている人たちである。バッターボックスにバルセロナオリンピックで一躍脚光を浴びたあのギナレスが立った。いきなり特大のホームラン。ルイスはダイヤモンドを回るギナレスの姿をじっと見つめていた。日本どころかアメリカメジャーまでもが欲しがっているキューバの野球選手たちは間違いなくアマチュア野球界の世界ナンバーワンである。彼らが持つパワーあふれる野球の裏には一体何が隠されているのか。去年の暮れ、一人の日本人がキューバを訪れた。自他ともに認める世界一のアマチュア野球キューバ。彼らの強さの秘密は実は小学校。Y a partir del año 93-94 hubo conversaciones entre Japón y Cuba para que esas grandes figuras de ese momento, Omar Linares, Ortiz Quendelán, Antonio Pacheco, Sará Germán Mesa, Sará Omar Ajete, firmaran y jugaran en las grandes ligas japonesas. Pero aquello con Cuba, ustedes saben, nunca se dio hasta el 2002 y fue solamente Omar Linares cuando ya no era ni la sombra que había sido. A mí me gustaría jugar pelota profesional en Japón, ¿cómo no? Hay que esperar a ver que se dé la posibilidad cuando se pueda ir allá a jugar. He tenido varias invitaciones, pero eso no lo determino yo. Eso lo determina el gobierno revolucionario, si lo permite o no lo permite. Si lo permite, bienvenido sea, pero la intención mía sería probar mi capacidad, ¿no?, como atleta, pero hasta un límite. Eso yo lo he pensado, ¿no? Que al tener una cierta, como hay una cierta ganancia, después tú adornas eso más o menos económica, tú puedes ayudar, que la necesita de verdad, ¿no?, mi familia. Y la necesitamos casi todos los cubanos, pero bueno, en este caso estamos hablando de familia, la necesita. Es una ayuda que si eso llegara a pasar algún día, eso sería lo primero que me salía en ayudar a mi familia. Ayudarme a mí, primeramente, porque soy el que tengo que estar al día y cambiar el carro. Bueno, mi sueño para el futuro es, como todo un deportista cubano, primero aspirar al equipo nacional, pero después tener mi casa, tener comodidades y jugar como equipo, es decir, jugar de extranjero, porque sería yo el extranjero, a ver cómo sería el trato y cómo sería la familiarización entre los peloteros de Japón y Cuba, cómo los acogerían y cómo sería un pelotero bajito en Japón. Bueno, siempre hemos pensado en la pelota profesional en Japón, porque ya hace años que se están en los trámites. Vamos a esperar ahora que pase la reunión que se va a dar, que se va a autorizar o se va a definir si ya el béisbol es profesional, y a ver qué posibilidad da el INDER en Cuba y el gobierno, a ver si se nos permite la participación de algunos peloteros de Cuba en el béisbol profesional japonés. Si se da la posibilidad y algún equipo nos quiere, ahí estaremos representando a Cuba. Primero, conocerla, es partiendo del momento que el pueblo japonés conozca a los atletas cubanos, cómo juegan,
Ese es el punto de vista deportivo. Y si se da desde el punto de vista económico, bueno, la posibilidad que os pueda ganar ahí, darle al linde para aquí, para así desarrollar muchos más peloteros, y así esos peloteros, que es como una cadena, pueden ser los sustitutos de nosotros y pueden jugar en Japón. Yendo a Japón, se puede pensar en eso, ¿no? Pero hay que esperar que se dé la orden, ¿no? Es decir, que se decida si se puede jugar profesional. Nosotros también tenemos interés que jugadores de béisbol cubanos van a jugar en Japón. Pero bueno, si hiciera mucha falta, podríamos producir más peloteros y lo mandamos a Japón. Eso habría que pensarlo. No sabía que ustedes tenían tanto deseo de tener aquí a peloteros cubanos. Japón, podemos. Algo se puede inventar. En el año 96 los contactos entre el béisbol japonés y el béisbol cubano habían llegado a unos niveles tan altos entre la directiva del béisbol cubano con la directiva del béisbol japonés, incluyendo los equipos profesionales. Incluso estos llegaron a llegar a conversar o a tener diálogo incluso con Fidel Castro, con el objetivo de que los peloteros cubanos llegaran a jugar en el béisbol profesional japonés. Al final esto no dio resultado. サバラ氏は日本滞在中目立った動きを見せなかった。しかしキューバ選手が日本のプロ野球に参加する日は近いと感じているようだった。 Bueno, si a mí me dejaban decidir eso, yo decía que un equipo Cuba jugando en la liga japonesa. La liga profesional. La liga profesional es un equipo Cuba completo, con una sede allí, una ciudad que nos apadrine allí. Y ya sería relaciones, estrechas relaciones de Japón y Cuba. 誰の目も気にすることなくのびのびと選手と触れ合っていたのはこの人、山本栄一郎氏だった。 Atlanta. Ok. Tú vas a ver a Carlos García. No, yo no quiero nada. ¿Qué? Bien, Yami. Chao. No María todo. Ya nada. El zar del béisbol de Japón en todos esos años era Eiichiro Yamamoto. Tenía adoración con los peloteros cubanos, con el béisbol cubano. Cronológicamente hablando, tenía adoración con Cheito, con Víctor Mesa, pero después con Omar Linares. Después incluso con Antonio Pacheco, con Quindelán. Eso era el grupo que él idolatraba. El presidente de la Federación Japonesa era Yamamoto, que era muy amigo de Domingo Zavala, que en un tiempo dirigió el béisbol en Cuba, y hubo algunos convenios que favorecieron a ambos países. Entre ellos de que Cuba mandó jugadores a jugar el béisbol japonés de fábrica, donde estuvieron Quindelán, Pacheco, Germán Mesa, etc. Un sinnúmero de peloteros que fueron ahí a jugar con esos equipos, siendo ellos peloteros de esos equipos. Los vínculos que tuvimos desde el punto de vista de ayuda de entrenadores, primero unos entrenadores cubanos fueron allá y participaron en el béisbol profesional. Recuerdo que uno de ellos fue Oscar Romero. Creo que participó con el Hiroshima Carp, el equipo de las ligas mayores ahí de Japón. En el 94 se autorizó en Cuba, solamente fueron 2 temporadas, 94 y 95, para que jugaran peloteros activos de series nacionales. José Raúl Delgado, Javier Méndez, José Luis Valdés, Lázaro Junco, Kakaguay, Japón. Ese fue el primer grupito de peloteros. 新チームのニコニコ堂やシダックスなどに派遣されてきた他の7人の選手コーチも一緒だ。成田で行われた記者会見にはたくさんの報道陣が詰めかけた。日本の野球界にとって世界一の実力を誇るキューバ。 Fueron 2 años. Al segundo año fueron Gabriel Pierre también, Oscar Machado, repitieron los anteriores. Ya para el 96, Cuba lo que mandó fueron peloteros que se retiraron. En el 96, 97, 98 y 99.
el que más jugó fue Víctor Mecha, que tuvo 4 años. 96 al 99. Esa pelota era fuerte, no era débil. Era un poquito más floja, más débil que la serie nacional de entonces de Uruguay. Y era un contrato muy bueno para Cuba Deportes, para pelotero bastante, pero bueno, un pelotero que agarraba $1.800, por ejemplo, escapaba, como así, con el buen equipo cubano. En los años 90 hubieron ciertos peloteros cubanos que ya estaban en sus últimos años de su carrera deportiva, y hubo una política de retirarlo apuradamente, y para que no afectarlo tanto se hicieron contacto con el béisbol japonés industrial, sobre todo el béisbol amateur de empresa, para que fueran a jugar ahí. Ahí fueron, por ejemplo, Joel Valdés, Javier Méndez, Germán Mesa, Indelán, en fin, la mayoría de los peloteros cubanos que eran del equipo Cuba, que lo mandaron ahí. Eran torneos cortos, complicados, porque era un torneo que participaban todas las empresas, y por participar todas las empresas era un torneo que si tú perdías quedaba eliminado, o sea, tenías que estar ganando constantemente para llegar a la final, y entonces era un torneo muy complicado, pero bueno, los cubanos, varios de los cubanos que fueron contratados ahí, le ayudaron a esos equipos a ganar los torneos esos. Llegaron las contrataciones y en la Comisión Nacional tienen una lista de los peloteros que ellos entendieron de que tenían que ir que podían ir a jugar a Japón, a esa liga AAA con calidad. Yo caí en ese grupo, y sí, antes hubo unas cuantas reuniones en La Habana, vinieron los japoneses, se hicieron el contrato, se hicieron todas las cosas, eso protocolar, y ya se van para Japón tal fecha, nos fuimos casi todos, sí, todos juntos, y entonces ya cuando llegamos allá a Japón, yo no sabía para qué equipo yo iba, porque ahí no sabía nadie, para qué, eso lo sabían ellos, los japoneses, porque tú decías, no, voy para este, no, que voy para el otro, ya yo traía sus nombres y su lista, pero cuando llegamos, ya hay que esperar que vinieron los directores de equipo, fulano, tú ven, y así en el mismo, después que salí del aeropuerto, ahí a la hora de coger los buses, ahí se fue distribuyendo la gente. Y ya yo estaba ahí, no, ven tú, y ahí se formó el sorteo. Ellos traían su nombre y su lista. Fue muy difícil adaptarlo, lo que tú sabes, Japón es un país muy desarrollado, pero tiene su cultura y tiene su idioma. Teníamos un traductor, pero con todo y eso fue difícil. Sobre todo la comunicación, aparte que tenemos un traductor y hay costumbre, hay manera de trabajar, lo que es el entrenamiento de béisbol, ellos son muy disciplinados. Nosotros, como si ya tenemos una escuela, ¿no? Ellos tienen la suya. Y había que adaptarse a ese sistema. Fue difícil. Siempre llegamos a hacer la comunicación para tener un mejor rendimiento. Tienen que preguntarnos por nosotros. Estamos acostumbrados a un sistema de entrenamiento, a unos hábitos, a algunas cosas que con el tiempo fueron mejorando, pero que a nosotros nos chocaban, porque ellos tienen su cultura. Yo no puedo llegar allí y aunque vaya a un contrato, para insertarme en su cultura, es poco a poco. Entonces no puede ser, no podemos estar en la misma bolsa con ellos. Además nosotros éramos los que estábamos contratados. Había que tener un consenso, había que tener
como decir, un privilegio de algo, pero hablamos. Al final llegamos a entendernos algunas cosas y nosotros pudimos a decirme, nos gusta esto así, nos gusta lo otro, y todo fluyó un poquito mejor, porque ellos se sentaron a conversar con nosotros. Pero era difícil, muy difícil, y sobre todo el idioma, muy difícil. ¿Qué pasa? Que ellos tienen un sistema de entrenamiento que nosotros, por ejemplo, ellos se van para el terreno desde las 6 de la mañana, se levantan los que prácticamente no juegan. Van a las 6 a preparar el terreno, a prepararlo todo. Se van. Cuando nos llegaban el equipo como tal, lo que juegan, eso era todo el día, hermano, todo el día. Llegábamos a las 8 o 9 de la mañana a entrenar. Se entrenaba el calentamiento y se entrenaba por la mañana el bateo. Se almorzaba el mismo en el terreno con una cajita, lo que te dieran. Y por la tarde la defensiva. Era todo el día. Nosotros no teníamos costumbre de eso. Entonces empezamos así, cuando vimos aquello, los Vito, yo, Araví, nos sentamos y digo, hermano, nosotros venimos aquí a hacer unos pegas a rendir, pero si nosotros seguimos por esta vía, en 15 días estamos fritos como la sí, hermano, todo el día. Todo el día nosotros hablamos y entonces dijimos, mire, yo sé que vinimos aquí, que es la disciplina del club, nosotros hablamos, nosotros vamos a garantizar el rendimiento. Pero nosotros no podemos estar aquí de las 8 de la mañana y vamos a batear a las 11 de las días. Bien. Entonces, ¿qué hicieron ellos? No, nosotros cuando quédense aquí en la casa, lo están muy bien. Ya después que esté esto preparado, que ya se vaya a empezar el bateo, porque nosotros hemos tenido el primero bate, nosotros lo traemos. Ustedes calientan y batean. Para que no se metan todo el día aquí. Pero aquello era todo el día, empezaba aquello 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, haciendo cosas. Entonces, según tengo entendido, aquí en Santiago, como yo entrenaba, tiene que haber un equilibrio entre trabajo y descanso, hermano, para tú asimilar la carga que tú estás realizando. ¿Entiendes? No puede ser que el descanso sea, por ejemplo, ya se paró, vamos a almorzar, en 1 hora al terreno y a ponerte a fildear y a correr para acá, izquierda, para derecha, de entrenamiento y después a tirar. Digo, no, espérate. Y yo, vamos a ver, porque nosotros, si no llegamos, vamos a conversar, y es verdad, ¿no? Nos hicieron ese consenso y nosotros, feliz, contentos, cumplimos con todo lo que había que hacer, entrenamiento, hacíamos todo, no podemos hacer defensiva, pero es las que hacíamos. No era que hay que hacer 15 ni 20 tiros, como hacen ellos. Clasificamos ese equipo que en 20 años nunca había clasificado
fuimos al Tokyo Dome a jugar, los 8 mejores equipos, los 16 equipos, llegamos a jugar y ganamos el zonal de nuestra liga, nuestro eso, ¿no? E hicimos el trabajo. En 2 años que yo estuve ahí, ¿entiendes? Entonces se vio el resultado. 詰まりました。セカンドゴロ、三塁ランナーホームをつく。4-6、空振り三振。今度はミットに収まりました。ツーアウトランナーは三塁一塁。もう一度今のウイニングショット、かなり落差ありますね。あれはもう少し。2対0、NTT 北陸が2点を先制。三塁線、今度は石川取ってベースを踏みました。スリーアウト。1回の裏、 NTT 北陸タイムリーヒットではなくセカンドゴロ、そしてサードエラーで2点を、ツーナッシングから今度はヒッティングに変え、だからこれはもう内野ゴロでもサードに突っ込んできますから、その内野ゴロ、サード前進、3本間に挟まれてしまいました。二塁ランナーが三塁、空振り三振、点の取り方はやった方がいいと思うんですけどね。ギリギリいっぱい、低めのいいところでした。143キロは2回戦優勝した日本生命に敗れました NTT 北陸。ラストバッター川田は空振りの三振です。バルデスは6点を失っていますが、この5回まで毎回三振は取っています。今の三振で7つ目。5回終わりました。6対0、 NTT 北陸が6点リードとなっています。切らない方がいいというのはあるんですが、ツーアウトでランナー一塁と変わりました。おっと、4番のメサにはデッドボール、手元が狂いました。メサにはデッドボール。ツーアウトランナー二塁一塁です。ちょっと痛そうです。詰まりました。山口向こう向き、ナイスキャッチ。ツーアウトです。メサの先制ホームランも効きました。まともにきついかなという感じがするわけなんですよね。初球が逃げるというわけじゃありませんけれども、もう少し